Buenas tardes a todos, a todas. Tiene un epígrafe que dice así: no hay pueblo sin estatuas, no hay estatua sin mensaje adjunto. Es de Carlos Monsiváis y voy a transgredir la petición de Rafael porque sí trataré la obra de Carlos. Como este no es… La petición de Carlos. Como este no es un homenaje, tal vez me pueda ahorrar la felicitación, pero no lograré escaparme del agradecimiento por todo un camino de vida como el de Carlos Monsiváis, dedicado a mirar con ojo avisor y crítico la realidad mexicana. Todos o casi todos hemos leído a Carlos Monsiváis y hemos recibido un enorme cúmulo de enseñanzas en sus crónicas, sus ensayos, sus artículos. Nos sorprende con su gracia, su humor, su justicia social y poética. El amplio espectro de su curiosidad intelectual humana abarca multiplicidad de temas y enfoques, por lo que otorga a cada uno y una de sus lectores la oportunidad de rastrear junto con él los ámbitos de la literatura, la política, los espectáculos, la vida cotidiana. Y no solo se adentra en las complejidades de la cultura canónica, considerada por algunos como alta cultura, sino que despliega rigor e inteligencia, imaginación y creatividad en el análisis de la cultura popular y la cultura de masas. Lo que otros abandonarían como quincallería cultural, encuentra en sus reflexiones el tono de aprecio que restablece los verdaderos valores o la verdad de su valor y que aquilata el estudio de manifestaciones de arte, artesanía y espectáculo surgidas de la tradición popular o de la innovación irreverente. Se detiene con maestría en la recuperación del cómic, las tiras cómicas que narran la familia, la nación, en el análisis de lo camp, desde la muy cuidadosa definición aportada por Susan Sontag, en la consideración del burlesque como lo que él denomina la nueva obscenidad, que difiere ya de la conocida por los abuelos y padres y tíos libidinosos. Hasta aquí Monsiváis, en la presentación minuciosa de los monstruos sagrados, Cantinflas, Dolores del Río, Agustín Lara y, por supuesto, María Félix, de quien escribe que cada mirada sobre ella, lo cito, esparce incienso y mirra, cada comentario es un exvoto, cada exclamación un rosario laico. Fin de la cita. Sin soslayar, por supuesto, la singularización de los actos nimios de la doña. Se ocupa con deleite de los cantantes y compositores populares como José Alfredo Jiménez, porque es, y lo cito, el vehículo del desamparo, del momento de la franqueza cuando no hay a quien mentirle ni de quien huir. Fin de la cita. De Juan Gabriel o incluso de Gloria Trevi, en quien reconoce él, y es profeta, signo del escándalo. Nos enseña también que, por ejemplo, los árboles de la vida derivan de la revaluación de las artesanías que inicia el nacionalismo cultural de los 20. La industria edénica, nos dice de Metepec, atrae a una clientela estupefacta. Hasta aquí la cita. Y con mucha generosidad rescata y teoriza sobre el género epistolar, según él, en vías de desaparición o de muy clara transformación, y nos dice esto: en el siglo XVIII, una carta no es nada más la conversación entre dos ausentes, sino aquella zona de trato donde es posible hacerse de un alma bella o refinada o astuta. Fin de la cita. Reconstruye para sus lectores la atmósfera y el habla de el California Dancing Club, del hoyo funky o del hoyo punk, y sentencia: ahora hay de todo, aspirantes a ídolos del rock, fanáticos de las figuras que ya nunca vendrán aquí, conformistas que se pliegan al estilo imperante, chavos banda y chavos individualismo, seguidores de Brooke Shields y Tina Turner, reinas de las Amazonas y princesas de certámenes de belleza. Hasta aquí la cita.
Asimismo, logra captar con precisión los hallazgos de los films negros y de los escenarios de la ciencia ficción, como en el caso de Blade Runner, en la que descubre que, y lo cito, lo central es el paisaje de ruinas abrillantadas, de sensaciones del acabose neutralizadas por la indiferencia. Aquí el neobarroco popular es desprendimiento lógico o ilógico de la sociedad que venera la tecnología y el desperdicio. Estos son solo algunos ejemplos de un trabajo constante y fiel para recuperar las manifestaciones de una cultura que plantea oposiciones, pero también ambiguos puntos de contacto, como afirma el mismo Monsiváis con respecto a la narrativa de la Revolución Mexicana. Durante un largo periodo, nos dice, los adversarios y los defensores de lo popular comparten una perspectiva clasista. El pueblo es lo otro, eso que es diferente y se le posterga de los actos creativos, eso que solo significa si es evocado en su desamparo. Hasta aquí Monsiváis. O bien, como reconoce con respecto a la tarea de la canción popular en las primeras décadas del siglo XX, nos dice, hay que rescatar lo olvidado y destruido por la ciudad, exaltar lo que se desvanece. Hasta aquí la cita. En este caso, le importa a Monsiváis detener ese borramiento por medio de una escritura que describe y plasma la cultura amenazada por el vértigo de las transformaciones o del menosprecio, como señala muy bien una de sus mejores críticas, Linda Egan, cuando dice, a pesar de que el objeto de su discurso se representa con mucha frecuencia como inferior, o por lo menos como económica, social y políticamente marginado, en una sociedad no solo poscolonial, sino discutiblemente neocolonial. Hasta aquí Linda Egan. Otro sesgo muy destacado en la contribución de Carlos Monsiváis a la cultura en México es, sin duda, su apoyo firme a los movimientos de las mujeres, al feminismo, al desarrollo de los estudios de género y a la tolerancia de las propuestas lésbico y gay. Desde sus inicios en 1983, el Programa Interdisciplinario de Estudios de la Mujer aquí en el Colegio de México ha contado con la colaboración irrestricta de Monsiváis en conferencias y coloquios. Durante estos 25 años, la voz de este autor se ha dejado oír en los debates en favor de la despenalización del aborto, en contra de la violencia de género y la violencia doméstica. Su opinión ha sido relevante en los procesos de transformación de las costumbres y en el reconocimiento de la equidad de las mujeres en todos los ámbitos. Considero de gran valía sus reflexiones en torno a la significación del machismo en la sociedad mexicana, como una mascarada que se empeña en retener el poderío y el prestigio por la imposición de la masculinidad en un momento en que, y lo cito, la modernización del país necesita también de las mujeres, su presencia en la política y efectiva en el trabajo. Fin de la cita. Aporta con lucidez sus observaciones sobre los usos amorosos y los hábitos sexuales en México desde los años 40, el paulatino cambio de las costumbres, influido por las teorías freudianas, el cine, la televisión, la americanización, impacta en la vida privada, la censura, el lenguaje, la democracia. Admite como progreso en la vida sexual por lo menos un canje de la culpa por la precaución y la actitud desprejuiciada. Es un avance, indudablemente, creemos que incide en la salud sexual y reproductiva. Ahora, otro tema, cultivar el sentido de lo paralelo. En esta entrega al estudio de lo marginal, lo popular, lo extravagante, Monsiváis adquirió un compromiso paradigmático. En reconocimiento a una vida rebelde, escandalosa, provocadora, pero también creativa, poética, resistente y libre, este crítico emprendió la investigación de la vida, la biografía y la obra de Salvador Novo.
Lo entrevistó en el año de 1967. En 1977, años después de la muerte de Novo, Monsiváis publicó en Amor Perdido un capítulo que se denomina Salvador Novo, los que tenemos unas manos que no nos pertenecen, en donde recuerda la despedida al escritor de esta manera. Dice: en el cementerio, una ceremonia fría, distante, habla Antonio Castro Leal, académico de número, miembro del Colegio Nacional, y emerge de sus labios otro de sus famosos prólogos, inocuo, de diccionario enciclopédico abreviado. No hay indicios de estar en el homenaje fúnebre a uno de los escritores más conocidos y prolíficos de este siglo mexicano. Hasta aquí Monsiváis. Tal parece que con el aliciente, con el deseo de corregir esta ofensa, se empeña Monsiváis en conocer en profundidad las andanzas culturales y vitales de este excepcional autor. Ya en ese ensayo encontramos en ciernes el proyecto que Monsiváis desarrollará a lo largo de más de 20 años. Dos tareas creo que impulsan su compromiso. Una, conocer, analizar, difundir la obra de Novo, tan parcial y prejuiciadamente estudiada con anterioridad. Y por otro lado, penetrar en el misterio de una vida circundada por chismes, burlas, envidias, polémicas. El final del ensayo, este que menciono, es una elipsis. Se calla, silencia los últimos años de vida de este personaje. En 1980 publica Monsiváis en Revista de la Universidad de México otro artículo, Salvador Novo, que al espejo te asomes derrotado, donde ya es muy apreciable el avance que ha realizado en el análisis e interpretación de los textos, sobre todo la obra poética de Novo, Espejo, 20 poemas, Nuevo Amor, poemas proletarios. Destaca ya la concreción de un concepto fundamental en la comprensión de la poética de Novo, el empleo de la ironía salvadora. Y lo cito, dice: en Novo la ironía nos ahorra cualquier turbulencia y exhibe su intimidad con salvedades. Hay que preservar el autoescarnio como encomienda fraternal. Como la mayoría de los seres marginales de su índole, Novo se adelanta al insulto, siendo el primero en proferirlo en contra de sí mismo. Nulifica los ataques asumiéndolos en su más dura y obsesiva instancia. Fin de la cita. Y por otra parte, devela Monsiváis con mayor precisión algunas de las polémicas de los contemporáneos. Con anterioridad ya había empezado a presentar la persecución del Comité de Salud Pública, esto es, de grandes intelectuales como Romero, Magdaleno, Muñoz, Leduc, Abreu, Silva Herzog, en contra de los anales, Novo, Villaurrutia, como contrarrevolucionarios. Pero en 1800 ya establece el vínculo entre el fracaso en la burocracia frente al inicio de lo que será la fortuna económica de Novo y lo que él llama, asimilación por parte de una sociedad que lo admira en la misma medida en que lo teme y desprecia. Fin de la cita. De alguna manera, esa dualidad dará a Novo la pauta para elegir su vida y continuar su obra. Monsiváis lo resume así: a Novo la persecución le estimula y la tolerancia lo anacroniza. Finalmente es un símbolo exótico del mal comportamiento, una señal tan pintoresca como admirable. Fin de la cita. En la búsqueda de la respetabilidad social, el escritor ocultó su obra más personal, las memorias escritas en 1945, que Monsiváis sabía muy bien que circulaban clandestina y profusamente. Es decir, Novo había renunciado a lo que Monsiváis llama el ejercicio de su prosa más viva y personal. Por lo tanto,
Monsiváis decidió editar en 1998 La estatua de sal y un extenso prólogo con el fin de dar a conocer esa obra y 19 sonetos como un hito en la historia de la cultura mexicana. Novo no había concluido su texto. Sin embargo, narra su infancia y adolescencia, la iniciación sexual y la iniciación literaria, con un gozo que Monsiváis nos dice al exhibir lo que considera normal por inevitable y los demás juzgarán altamente pornográfico. Fin de la cita. En este prólogo, Monsiváis relata en paralelo la historia de Novo y la historia de la homosexualidad en México en los siglos XIX, aquí nos relata sobre todo el baile de los 41, y en el siglo XX, donde cuenta anécdotas como la de Manuel Palafox, el asesor ideológico de Zapata, que tiene que sufrir la reprimenda. Confirma Monsiváis que, lo cito, mucho de la obra y el comportamiento de Novo gira en torno de su transgresión sexual. Fin de la cita. Por lo tanto, se detiene en el análisis de la formación de una subjetividad homosexual, desde fuera y desde dentro. Atiende al contexto social en el que se pronuncian algunos miembros del grupo sin grupo e imagina los ataques que reciben, así como pone al descubierto las estrategias de defensa que Novo organiza, como el caso de la Diegada. Monsiváis estima que el proyecto de Novo en cierta forma estaba condenado, ya que tiene que acatar una exigencia de la época. Lo cito, al no ser admisibles las relaciones amorosas entre anormales, quien aborde literalmente la marginalidad sexual o moral requiere de los paisajes poéticos de la soledad y la amargura. Fin de la cita. Pero la estatua de sal queda como una prueba del talento descriptivo de Novo, de la transmisión de su gozo por la vida y, por supuesto, de su humor y su ironía. Monsiváis honra la valentía de Novo y concluye que el sarcasmo, la sátira, la desolación lírica, el ingenio, la brillantez social son formas o métodos para darle voz a quienes nadie entonces considera dignos del uso de la palabra. Fin de la cita. Novo escribió para ser leído, para dar testimonio de su experiencia y para mostrar literariamente la diversidad. Monsiváis, entonces, edita para comunicarnos esa voz que nos proporciona como la estatua su mensaje adjunto. Con estos esfuerzos de análisis y de trabajo editorial, el crítico estaba preparado para alcanzar una etapa más comprensiva en el conocimiento de Novo y su obra. En el año 2000, Monsiváis publica Salvador Novo, lo marginal en el centro, que corregirá y aumentará en el año de 2004. Aparentemente, el proyecto ha quedado intacto y únicamente se llenan los vacíos que el proceso de investigación ha colmado. Se añade en este libro la entrevista que Monsiváis realizara con Novo en el año 67. Sin embargo, creo que no solo se añaden detalles a una biografía, sino que se han producido cambios que iluminan la vida. Monsiváis se adentra en la exploración del contexto histórico, sitúa a Novo frente a las transformaciones políticas y económicas que el país vive, de manera que las decisiones del escritor son correlativas o bien contrarias a esos cambios históricos. Una clave de lectura nos es proporcionada por un astuto retoque en el título del capítulo 15. Se denomina ahora que al espejo te asomes satisfecho y ya no derrotado como antes, en ese artículo de 1980, lo que implica una modificación en la manera de interpretar los datos. El estudio de Novo, de la obra de Novo, se ha ampliado. Cobran relevancia los análisis de la poesía, sobre todo en el caso de Nuevo Amor.
El crítico da mayor importancia al hecho de que la disidencia sexual explique el lenguaje. Por ello, nos dice, exhibirse es empresa lacerante a la que suaviza o disfraza la retórica en su más generoso sentido. Novo intenta apresar su condición amorosa dejándole a la lucidez o inteligencia, soledad culpabilizada, las funciones salvíficas. Y cita a Novo, ya no nos queda sino la breve luz de la conciencia y tendernos al lado de los libros. Hasta aquí la cita. La revisión de la serie La vida en México en el periodo presidencial y aquí entran los presidentes de Lázaro Cárdenas a Luis Echeverría, con prólogos de José Emilio Pacheco, de Saborit, de González Rodríguez, proporcionan a Monsiváis el humus para retomar las crónicas de Novo desde una perspectiva novedosa. En ese contexto, el análisis de nueva grandeza mexicana se revitaliza. La ciudad y sus zonas de encuentro y desencuentro se exaltan. Nos dice, la distancia entre el yo y la ciudad se cubre de júbilo. Fin de la cita. Es la epopeya de la ciudad, del desarrollismo y sus límites, del apogeo de la vida privada. Novo acepta el espejismo que le ofrece la versión oficial y Monsiváis consigna críticamente esa mirada. En esta etapa, el crítico no acallará la adhesión de Novo a la política de Díaz Ordaz y su inmersión en la burguesía capitalina, pero no soslaya la valentía del escritor y nos dice, hoy a Novo le habría sido muy fácil publicar sus memorias, pero ya no tendría el mismo sentido. Y el coming out se volvería un alegato político sin interés para su autor, tan descreído de las causas libertarias y tan convencido de la libertad como batalla personalísima, intransferible. Hasta aquí Monsiváis. Por ello, Carlos lleva a cabo un descentramiento que ya se anunciaba desde Entrada Libre, colocar lo marginal en el centro. En el ámbito político, la sociedad civil ocupa ese puesto. En la observación de lo social, Monsiváis ha fragmentado la cultura en la multiplicidad de manifestaciones que admiten la centralidad en la conformación del tejido cultural. Y en cuanto a Salvador Novo, su figura cubierta por la centralidad del éxito económico y social se descentra a partir del arrojo para manifestar su preferencia sexual y por la configuración de una obra literaria y cultural que avala, en palabras de Monsiváis de esta manera, como la restauración de su vigencia. En el centro del centro descentrado encuentro la voz del crítico que defiende el compromiso con Novo y con la literatura mexicana. Por lo tanto, creo que José Emilio Pacheco tiene razón, hay que leer a Monsiváis como un clásico para aspirar, como dice José Emilio, a conocer y a entender cómo hemos sido, qué ha pasado con nosotros en la segunda mitad del siglo XX. Muchas gracias.